Hoy, en principio, en esta parte número 90 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a terminar con la saga que hemos venido dedicando a Joe Biden y su contorno. Pero vamos a hacerlo, eso sí, con la guinda del pastel. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Seguramente habrá que ir añadiendo alguna cosa más a partir de ahora, pero intentaremos que no sea ya un monográfico sobre él. Vamos a empezar y preparaos. Pues empezamos con la ilustración que tenéis en pantalla, el escudo o el emblema de los obispos católicos, la conferencia episcopal de allí, de Estados Unidos, y también, como no, el escudo del Papa Francisco. Y todo tiene que ver también con Estados Unidos. Vamos a ver en qué consiste lo que vamos a presentar hoy. Empezamos precisamente con Biden y China. Sí, vamos a ver las muestras de ya felicitación que le han empezado a dar desde hace unos días. Durante unos días parecía que no iba precisamente a ser saludado solo que por algunos, pero hemos ido viendo cómo poco a poco se han ido añadiendo los más importantes. China felicita a Biden y Harris por su victoria en las elecciones de Estados Unidos. Pekín y Washington mantienen unas tensas relaciones que se han ido deteriorando rápidamente desde marzo de 2018, cuando Trump inició una guerra comercial contra el régimen comunista. Bueno, pues ahora, esta foto evidentemente no es de ahora, ya tiene su tiempo, pero lo han felicitado. Por tanto, como un reconocimiento a que sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Ya sabéis que se habla también de los negocios por parte de Biden o de cercanos a él con China, etcétera, etcétera. Bueno, veremos qué más va pasando, tiempo al tiempo. Pero vamos a ver ahora también algo sumamente importante, Biden y el sionismo. Y empezamos con este vídeo. Es una entrevista que le hicieron ya hace unos años, donde dice claramente, yo soy sionista. Estad atentos a lo que dice, está subtitulado en español. Pues sí, dijo que si fuera judío sería sionista, pero no hace falta ser judío para ser sionista, y esto es lo que constata. Vemos también la caricia que le hace afectuosa el entrevistador, mientras él también con sus dos manos agarraba por detrás del micrófono al comentarista, acercando sus manos a él, con lo cual implicaba una relación de cariño, de amistad, de lo que quería transmitir diciendo que él era sionista. Evidentemente, estamos viendo y comprobando que si quieres llegar al poder en Estados Unidos, debes estar cercano a esa cuestión, si no, no llegas. Y es obvio, porque en todas partes en Estados Unidos, sobre todo los dos grandes partidos y gente de poder, están plenamente ligados a ese movimiento. Bueno, pues como además son los que sufragan muchos gastos de campaña y demás, pues es lógico, se muestran así. Y esto da que pensar también, porque es otro requisito esencial para que quien suba al poder lo pueda ostentar. O se está allí con ellos o no hay poder. Y es porque ya sabemos que tiene que acontecer en un futuro con Israel y con el Vaticano. Dicho esto, veamos precisamente la relación Biden-Israel de felicitación. Netanyahu y Rivlin telefonean a Biden para felicitarlo y lo llaman presidente electo. Bueno, esto ya es importante. No había dicho nada Netanyahu, lo vimos anteriormente, pero ahora ya se ha manifestado. Ya el 17 de noviembre se manifestó haciendo esto, llamándole presidente electo. 10 días después de que las principales cadenas de televisión estadounidenses dieran por ganador al demócrata Joe Biden, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin llamaron al ex vicepresidente norteamericano para felicitarlo por la victoria en los comicios. En dos llamadas telefónicas separadas, ambos líderes identificaron a Biden como el presidente electo, poniendo fin al esfuerzo del gobierno israelí por no aparecer como tomando una posición sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Netanyahu mantuvo una cálida conversación con Biden, en la que el presidente electo reiteró su profundo compromiso con el Estado de Israel y su seguridad, señala un comunicado de la oficina del primer ministro.
El primer ministro destacó que el vínculo especial entre Israel y Estados Unidos es un componente fundamental de la seguridad y política de Israel. Ambos líderes acordaron reunirse pronto para discutir los muchos temas de la agenda y reiteraron la necesidad de continuar reforzando la firme alianza entre Estados Unidos e Israel. ¿No recuerda esto el versículo prácticamente final de Daniel 11? El presidente Reuven Rivlin también dialogó con el líder demócrata, al que le felicitó por su triunfo electoral. Como viejo amigo del Estado de Israel, usted sabe que nuestra amistad se basa en valores que van más allá de la política partidista y no tenemos ninguna duda de que bajo su liderazgo Estados Unidos está comprometido con la seguridad y el éxito de Israel, expresó Rivlin. Los Estados Unidos de América no tienen un aliado más firme que el Estado de Israel. No hay nada más fuerte que la amistad entre el pueblo estadounidense y el pueblo israelí. Y el presidente de los Estados Unidos de América no tiene mejor amigo que el presidente del Estado de Israel, como lo hemos demostrado a lo largo de los años, aseveró Rivlin a Biden. El presidente agregó que esperaba trabajar con el presidente electo para construir más puentes y esperanza en toda la región, como lo han hecho los acuerdos de Abraham recientemente firmados con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Me alegró darle la bienvenida a Jerusalén como vicepresidente y me complacería darle la bienvenida aquí cuando venga a Jerusalén como presidente, declaró Rivlin, quien además le pidió al presidente electo que también transmitiera sus mejores deseos a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Por tanto, ya queda claro, ya le vienen a decir, eres el presidente de Estados Unidos, tienes que ir en consonancia con nosotros. Lo hiciste antaño y lo volverás a hacer ahora. Y sí, va así de claro el tema. Pero es importante ese reconocimiento que ha dado por fin Netanyahu, en vez de dárselo a Donald Trump, con el cual parece ser que tenía una muy buena amistad. Al fin y al cabo, lo que se tiene que hacer, como dice la profecía, se va a cumplir, esté en el poder quien esté. De eso no hay duda alguna. Y si no sabéis qué es eso que dice la profecía sobre Estados Unidos e Israel, mirad la conferencia número 7 del Gran Engaño, corría el año 2006 cuando la presentamos, y veréis qué pone la profecía en el libro de Daniel, capítulo 11, al respecto, cuando ya habla de los momentos finales de la historia de la humanidad. Pero ahora veamos la otra gran relación, Biden-Vaticano. Los obispos de Estados Unidos felicitan a Biden y destierran toda sospecha de fraude electoral. Bueno, ya por fin también hicieron su decreto. Ya se muestran claramente del lado de Joe Biden. Ya nada que hacer con Donald Trump. Al menos es lo que muestran aquí. Pero ya no nos extraña cuando vemos todo lo que implica a cada uno de los dos personajes. Y vamos a verlo aquí más ampliado. Los obispos de Estados Unidos saludan a Biden. Es el momento de la unidad. Eran los días 7-8 de noviembre. El arzobispo Gómez felicitó al candidato demócrata indicado como ganador. Reconocemos que se une al difunto presidente John Fitzgerald Kennedy como el segundo presidente de los Estados Unidos en profesar la fe católica. El arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió la siguiente declaración sobre las elecciones presidenciales de 2020. Damos gracias a Dios por la bendición de la libertad. El pueblo estadounidense ha hablado en esta elección. Ahora es el momento de que nuestros líderes se reúnan con espíritu de unidad nacional y se dispongan a dialogar y a comprometerse por el bienestar común. Qué interesante, ¿eh? Ya no le tocará a Donald Trump, por lo que parece que indican, ir en plan de contrario, sino que deben ir en espíritu de unidad nacional, dialogar y, sobre todo, trabajar por el bien común, el bienestar común. Como católicos y estadounidenses, nuestras prioridades y misión son claras. Estamos aquí para seguir a Jesucristo, dar testimonio de su amor en nuestras vidas y construir su reino en la tierra. ¿Cómo? Sí, lo estáis oyendo bien, construir su reino en la tierra. Es curioso porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque ya sabemos que aquí no se va a construir el reino en la tierra hasta después del milenio, cuando Él haya venido a poner punto y final
en el año 2031 a toda esta historia de 6.000 años de pecado. Y hasta 1.000 años después no habrá el reino de Dios en la tierra. Pero ellos tienen otro concepto, los 1.000 años que quieren vivir aquí en la tierra de paz, seguridad y a saber qué cosas más. Vaya sorpresa se van a llevar. Creo que en este momento de la historia de Estados Unidos los católicos tienen el deber especial de ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y orar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo en nuestro país. La democracia es curioso porque hablan de patriotismo en nuestro país cuando sabemos que lo que hacen es que en cada país se someta a Roma, al Vaticano, pero van a ser utilizados para esto, para hacer que todos los demás hagan lo mismo. La democracia requiere que todos nosotros nos comportemos como personas virtuosas y autodisciplinadas. Eso requiere que respetemos la libre expresión de opiniones y que nos tratemos los unos a los otros con caridad y civismo, aunque podamos estar profundamente en desacuerdo en nuestros debates sobre cuestiones de leyes y políticas públicas. Al hacer esto, reconocemos que Joseph R. Biden Jr. ha recibido suficientes votos para ser elegido, sí, ya lo veis, lo tienen claro, ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46º presidente de Estados Unidos. El número 46 ya en la historia, y solo 2 han sido católicos. Felicitamos al señor Biden y reconocemos que se une al difunto presidente John Fitzgerald Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. También felicitamos a la senadora Kamala D. Harris de California, quien se convierte en la primera mujer en la historia en ser elegida como vicepresidenta. Le pedimos a la Santísima Virgen María, patrona de esta gran nación, que interceda por nosotros, que ella nos ayude a trabajar juntos para cumplir la hermosa visión de los misioneros y fundadores de Estados Unidos, una nación bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión. La verdad es que lees esto y te suena a pitorreo. ¿Sabéis qué quiere decir esto? En otros países no sé si lo entendéis. A mofa, a reírse en la cara de cualquiera que sepa un poco de la historia del Vaticano y de la historia de cómo se inició Estados Unidos. Curioso, le piden a la Santísima Virgen María, patrona de esta gran nación. Recordemos que esa gran nación fue hecha por protestantes, no por católicos. No querían que los católicos pisaran ese suelo, y mucho menos los jesuitas, porque sabían que irían minando el país hasta llevarlo a los pies de Roma. Lo sabían de sobras, y es claramente expuesto por Abraham Lincoln, que fue asesinado por ellos, y otros que ya hemos mostrado en conferencias sobre la verdadera historia de los jesuitas. Pero ellos, claro, ya decretaron que la tierra de Estados Unidos, esa gran nación, debería estar como patrona la Virgen María. Pero no solo esto, sino que además, curiosamente, dicen que ella nos ayude a trabajar juntos para cumplir la hermosa visión de los misioneros y fundadores de Estados Unidos. Los misioneros, sí, fueron católicos que llegaron a ciertas tierras de Estados Unidos, pero eso es por un lado, mientras por el otro llegaban todos los protestantes. Sí, todos los que huían del anglicanismo y también algunos del tema vaticano. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no tenían es lo que aquí dicen: libertad de conciencia y religión. Qué curioso, ¿eh? Y hablan de Estados Unidos como visión de misioneros y fundadores, una nación bajo Dios, es cierto, es lo que querían, pero no bajo el catolicismo. Sí, los misioneros que fueron en principio, sobre todo por California, sí, evidentemente, porque buscaban ampliar la cuestión católica también allí, pero al final se impuso totalmente el protestantismo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo sabéis toda la historia. Al final sí que consigue el Vaticano tener todo un estado llamado Maryland, Tierra de María. Bueno, pues ya pusieron de lleno su bandera, bien clavada, y desde luego ya no la va a quitar nadie de ahí. Eso sí, la bandera de Estados Unidos ahora supeditada plenamente al Vaticano. Bueno, pues mirad, aún hay algo más. La guinda del pastel.
El Papa Francisco felicitó a Joe Biden. ¡Pam! Ya está. Ya está. Es lo que esperábamos conocer. El pontífice y el presidente electo mantuvieron una conversación telefónica. Biden le agradeció por extenderle sus bendiciones y felicitaciones luego de las elecciones del 3 de noviembre. Ya estaba el decreto hecho. Corría el día 12 de noviembre. El Papa ya se había manifestado, descartando plenamente a Donald Trump. Ahora quien debe mandar, Joe Biden. Al menos es lo que dice el Papa. Parece ser que lo tiene muy claro. El Papa Francisco felicitó este jueves al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante una conversación telefónica que mantuvieron, informó un comunicado del Partido Demócrata. Esta información era del Partido Demócrata, no del Vaticano. Entonces quedaba la duda, pero ya veremos. Durante la conversación, Biden agradeció al Papa por extenderle sus bendiciones y felicitaciones luego de las elecciones del 3 de noviembre en las que el candidato demócrata fue el más votado en su país. Según el comunicado demócrata, Biden le manifestó al pontífice su aprecio por su liderazgo en la promoción de la paz, reconciliación y lazos comunes de humanidad alrededor del mundo. ¿No suena a Fratelli Tutti? La comunicación se dio luego de que el Vaticano considerara a Biden como presidente electo a través de un artículo en su sitio oficial a inicios de la semana, pese a las protestas judiciales entabladas por el actual mandatario Donald Trump por supuesto fraude, aún sin pruebas. Por cierto, que hoy han hablado de Georgia, el estado en que Biden se había puesto también allí diciendo que había habido fraude y ha habido un recuento y ha seguido ganando Biden. Al menos esto es lo que dicen los medios oficiales. Con lo cual, aún no se muestran pruebas de un fraude masivo. Se han visto algunas cosillas, pero no se ve un fraude masivo. En fin, al menos es lo que nos muestran. Esto no quiere decir que no lo haya habido, ¿eh? Según el comunicado, Biden expresó su deseo de trabajar con Francisco sobre la base de creencias comunes en la dignidad e igualdad de toda la humanidad, Fratelli Tutti, en temas como la preocupación por los marginados y los pobres, enfrentar la crisis del cambio climático y recibir e integrar inmigrantes y refugiados. Bueno, lo vimos. ¿De qué quería tratar Joe Biden? Pues de todo esto, la misma agenda papal, exacta. Bueno, pues aquí tenéis precisamente la página Biden-Harris. Cuando hacen la transición o piden la transición, tienen ellos una página, transición de cambio de presidente en Estados Unidos. Aquí lo veis, el 12 de noviembre de 2020, y mirad la traducción del mensaje que hay allí. El presidente electo Joe Biden habló esta mañana con su santidad el Papa Francisco. El presidente electo agradeció a su santidad por extender sus bendiciones y felicitaciones y señaló su agradecimiento por el liderazgo de su santidad en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo. El presidente electo expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en cuestiones como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a los inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades. Por tanto, aquí demostramos que esta frase que aparece como un comunicado no es falsa, verdaderamente se produjo. Fue una conversación telefónica entre ellos. Pero podemos aún pensar, pero esto lo están diciendo los demócratas, lo está diciendo Joe Biden, para que me entendáis. Bueno, veremos si esto es así o no. Y lo veréis ahora, muy pronto. Os sigo mostrando las imágenes que aparecen precisamente en esta web que tienen ellos, esta página. Van surgiendo todas estas imágenes donde veis a Joe Biden celebrando victorioso con Kamala Harris. Y mirad, restaurar el liderazgo de los Estados Unidos. Es lo que aparece también allí. Vean las declaraciones del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris y sus equipos, porque lo tienen también así en español. El primer día, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris se enfrentan a una pandemia, una crisis económica, llamados a la justicia racial y al cambio climático. El equipo que se está reuniendo afrontará estos desafíos en el primer día. Es la lista completa de prioridades de la administración Biden-Harris. Y aquí lo tenéis, COVID-19, recuperación económica, equidad racial, cambio climático.
Bueno, más a papal no puede sonar. Ese es el trabajo, Joe Biden, de un presidente. 6 de octubre de 2020, su obligación es preocuparse por todos, el presidente electo. Y una vez más, la fotografía igual que la de antes. Y ahora, mirad, y esto ya es noticia de Vatican News. El Papa Francisco dialogó telefónicamente con Joe Biden. El director de la sala de prensa de la Santa Sede confirmó la conversación. El diálogo sigue a las felicitaciones de los obispos estadounidenses al presidente electo Joe Biden. Por tanto, sí, señores, ya queda garantizado por parte vaticana que esa felicitación y todo ese mensaje se produjo en verdad. Y vamos terminando hoy la conferencia. Teología para Millennials, Biden católico, llamado a la unidad, y era noticia del 16 de noviembre. Hoy lunes 16 de noviembre de 2020, en Teología para Millennials, el sacerdote mexicano Mario Arroyo Martínez hace un análisis sobre la elección de Joe Biden como nuevo presidente católico de los Estados Unidos de América. Joe Biden es el segundo presidente de los Estados Unidos en profesar la fe católica. En su página oficial tiene una entrada dedicada a Los católicos por Biden, donde luce una maravillosa foto saludando al Papa Francisco. Ha sido felicitado por el arzobispo de Los Ángeles, el mexicano José Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Sin embargo, su agenda política ha despertado severas reservas en esa conferencia episcopal, la cual ha tenido que adecuar su postura ante la victoria del demócrata. Antes de la elección, no se podría decir que la conferencia episcopal estuviera con Trump, pero sí que no estaba con Biden por su política de quitar toda traba a la práctica del aborto. De hecho, le fue negada una vez la recepción de la Eucaristía, pues es católico practicante por ese motivo. Claro, favorece al aborto, no puede tomar la hostia. La ley de la Iglesia establece que un político que esté a favor del aborto y lo promueva no puede recibir la Sagrada Comunión. Por su parte, la Conferencia Episcopal, en el documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política, señaló con claridad: la amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad, porque ataca directamente a la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. En este sentido, se decantó decididamente en contra de Biden, insistiendo en que la defensa de la vida es el tema preeminente para un católico a la hora de votar, por encima de otras consideraciones de orden económico, social o político. Una vez pasadas las elecciones, no le quedó a la Conferencia Episcopal sino aceptar la nueva realidad. Prudentemente reconoció al presidente electo e hizo un llamado a la unidad. En su comunicado, el arzobispo Gómez señala: damos gracias a Dios por la bendición de la libertad. El pueblo estadounidense ha hablado en esta elección. Creo que en este momento de la historia de Estados Unidos, los católicos tienen el deber especial de ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua. La Iglesia trabaja por la unidad o, visto de otra perspectiva, sabe perder. ¿Sí? Es que hace gracia y todo, ¿eh? Que se muestren como perdedores porque ha ganado Biden, cuando vemos por todos lados el inmenso, es que me hace hasta sonreír, reír y me reiría hasta carcajadas, de cómo son capaces de mostrar que si fueran contrarios en verdad a Biden, cuando hemos visto por todos lados que es todo lo contrario. En fin, es que es, no sé si de risa, de pena o qué es ya. Reconocemos que Joseph R. Biden Jr. ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46 presidente de Estados Unidos. Felicitamos al señor Biden y reconocemos que se une al difunto presidente John Fitzgerald Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. Podríamos añadir a Monseñor Gómez: profesa la fe católica, pero no es coherente con su doctrina, por lo menos en ese rubro. En cambio, Biden está a favor de abolir la pena de muerte, mantener unidas a las familias de los migrantes o luchar contra el cambio climático.
En esos aspectos sí es coherente con su fe. La causa provida, mucho más amplia que la fe católica, pues aglutina a evangélicos, judíos, musulmanes e incluso agnósticos y ateos, ha recibido un duro golpe. Es verdad que la otra opción tampoco era ideal. Qué forma de arreglar las cosas. Es impresionante. Qué buen maquillaje. No es que los obispos animaran a votar por Trump, sino a no hacerlo por Biden. Cabría la opción de no votar, anular el voto o votar por otra persona. Lo peligroso de la era Trump es que en su atractivo estaba su peligro. Ningún presidente había apoyado tan decididamente la causa por la vida, ninguno se había opuesto con su claridad y firmeza al aborto. Por eso era saludado y reconocido por todos los que somos pro vida. Sin embargo, pocos presidentes tan estridentes como él habían tenido los Estados Unidos, quizá ninguno. Como dijo un buen amigo, no es la clase de persona con la que dejaría salir a mi hija. El peligro estriba en que se asocie la causa pro vida a las estridencias de su personalidad, lo que la volvería poco atractiva, sino impresentable. Biden, más político que Trump, nada más ganar ha hecho un llamado a la unidad. A los que estamos a favor de la vida no nos queda sino esperar que se dé cuenta de que la mitad de su país no apoya su postura abortista y sea moderado, gobierne para todos, no solo para el ala radical demócrata. Los obispos norteamericanos, agotados los recursos humanos, miran al cielo. Le pedimos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros. Que ella nos ayude a trabajar juntos para cumplir la hermosa visión de los fundadores de Estados Unidos, una nación bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión. Pues nosotros llegamos hasta aquí con las conferencias dedicadas a Joe Biden y a esta elección. Desde luego, vemos cómo el Vaticano trabaja las mil maravillas. Y da que pensar también que precisamente, hablando de aquí, ahora lo que veíamos, el tema del aborto, alguien tan cercano también al Papa como es el presidente de Argentina, esté volviendo a querer imponer que haya aborto también allí. Y en cambio tan defendido también por el papado. ¿No será que hacen un doble juego? ¿Que ya les importa en verdad un bledo si hay aborto o no? Porque de hecho de abortos entre cuestiones clericales ha habido a montones a lo largo de los siglos, si no, cuánta gente no ha sacado fetos y demás de paredes incrustados allí en monasterios y túneles y tantas cosas más, ¿no? Bueno, pues una vez más, la hipocresía llega a lo máximo. Pero queda claro que hay un apoyo incondicional ahora precisamente para Joe Biden. Sí, y encima la vicepresidenta, que cuando hubo todos esos líos en cuestión de menores sexuales y demás por parte del clero, no quiso saber absolutamente nada de nada. Veremos qué termina pasando. Aún no ha llegado el 20 de enero, pero queda claro que hay un candidato que cumple y recumple todos los requisitos, menos teóricamente este del aborto, que favorecen totalmente al poder del papado en Estados Unidos. Y lo que quiere llegar a aplicar el papado a través de Estados Unidos a todo el mundo, que será la ley dominical. Y esto es algo que no debemos olvidar. A partir de aquí, sigamos atentos porque ya veis que el papado juega su baza en todas partes. Para al final, sí, saber ganar. Saber ganar, saber imponerse. Y lo hacen a la perfección. La mente de Satanás que los controla los lleva a conseguir sus propósitos. Solo el pueblo de Dios está conociendo la auténtica verdad de todo esto. El resto tomarán partido por uno, por otro, confundirán las profecías, no sabrán el por qué pasa una cosa u otra. Gracias a Dios que nos dio la profecía tan clara para poderla entender. Y una vez más, a todos aquellos que no sabéis mucho de qué estoy hablando cuando trato sobre esta profecía final, no solo os digo que miréis la conferencia número 7, como os he dicho antes, que presentamos y que podéis encontrar aquí, sino además
que observéis y busquéis cómo encontrar el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Y leedlo, por favor, leedlo porque es el mejor libro después de la Biblia que podéis llegar a leer. ¿Y por qué? Porque os dice con una claridad meridiana el contenido de las profecías bíblicas que no solo son del pasado, sino que son del presente y que muestran lo que nos viene en ese futuro tan inminente que tenemos ya prácticamente encima. Y debemos conocerlo para no caer en errores ni en engaños, de creencias falsas o de suposiciones que para nada es la verdad que Dios ha mostrado en profecía. Y si no estamos plenamente conociendo esa verdad, vamos a ser saltados de la salvación del reino de Dios. Por tanto, lo que os estoy diciendo no son bromas. Se nos viene la última etapa de este mundo. En 2031 vuelve nuestro Señor. Antes las plagas y justo por ese entonces, un poco antes también, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Pero antes habremos visto también el Vaticano trasladándose a Jerusalén, de ahí el tema del sionismo, quién está detrás moviendo todo esto. Y el apoyo de Estados Unidos a Israel, y con la confrontación final bélica que espera en esa zona que prácticamente va a causar que todo el mundo esté implicado. Y mientras, la ley dominical habrá sido instaurada y habrá la persecución al pueblo de Dios que guarde el sábado y que esté plenamente en el mensaje del cuarto ángel aceptándolo todo. Sí, los otros se van a quedar fuera, fuera del reino de Dios. Y eso debemos conocerlo y eso debemos decírselo al mundo entero. Preparaos, 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 porque esto se acaba. ¿Queréis ser salvos? No son bromas, ¿eh? Maranata 2031. Dios os bendiga.